En esta cápsula vamos a ver un ejercicio asociado a estos temas que están destacados acá en amarillo. El ejercicio. Generalmente cuando trabajamos con Excel y bases de datos, lo que nos van a entregar es esto. Es una base con mucha información que no necesariamente entendemos lo que dice, no alcanzamos a leer todo lo que sale y cosas por el estilo. Si nos entregan una tabla de este estilo, donde tenemos nombres de columnas que no sabemos bien a lo que se refieren, lo más probable es que nos entreguen también una aclaración y que nos digan como por ejemplo el año significa año, RBD significa el rol, base de datos del establecimiento y cosas por el estilo. Esta base de datos es una base de datos que extraje del Mineduc, en la cual nos muestran cuáles son los establecimientos educacionales que hay hoy en día, o sea, el 2022, en Chile funcionando o no funcionando. Ahí tienen diferentes puntos. Y esta base de datos, que era un poco muy extensa, yo la corté un poco para fines prácticos de este ejercicio. Y dejé solamente las filas A a la O. Por otra parte, puse acá una sección de preguntas de las cuales vamos a ir resolviendo juntos. Lo primero dice mejorar la calidad de la tabla presentada. Con esto, ¿con qué me refiero? Es que pongamos esto un poco más bonito, porque por ejemplo acá no alcanzamos a leer el nombre o cosas de ese estilo. Y aparte no podemos reconocer bien cuál es el título de la tabla, entonces le vamos a poner colores también a eso. Lo primero que podemos hacer es seleccionar toda la tabla y si queremos hacer que los espacios que tengan las celdas sea justo para el espacio mayor del contenido de la celda, podemos seleccionarlas todas y hacemos doble clic donde nos aparezca esta como flechita para ambos lados, lo cual nos va a agrandar al espacio que solicite cada celda o cada como columna en particular. Entonces así si nos vamos para abajo, probablemente va a haber un colegio con un nombre muy largo que hizo que esta celda fuese muy extensa o cosas del estilo. Lo segundo, si queremos por ejemplo ponerle las líneas para que la tabla se vea un poco más definida, nos vamos a la primera, a la A1, ponemos Control Shift y nos movemos hacia la derecha y hacia abajo. Y eso nos va a seleccionar todo el contenido que está escrito. Le ponemos los bordes, vamos a usar uno clásico, aceptar. Un clásico para el interior y el contorno, aceptar. Después, queremos que, por ejemplo, solamente el titular tenga un color distinto. Entonces lo seleccionamos de nuevo con el Control Shift hacia la derecha, le vamos a poner un color verde y lo vamos a poner en negrita. Entonces ahora queda un poco más bonito. Con eso podemos decir que mejoramos la calidad de la tabla. La vamos a pintar para saber que ya está listo. Después dice, nombrar el rango correspondiente a rural urbano como UR. Entonces dice que tenemos que ir acá, vamos a la parte donde está si es rural o urbano, que es esta parte, y dice que este rango lo llamemos UR. Entonces lo seleccionamos hasta abajo, vamos a esta parte que habíamos dicho que se nombraba y le ponemos UR. Entonces ahora cuando queramos seleccionar ese rango llamamos al UR. Después dice, identificar el porcentaje de establecimientos educacionales rurales y urbanos del total. Si volvemos a la aclaración, lo que nos dice es que la parte de rural, RBD, nos entrega un 0 si es urbano y un 1 si es rural. Entonces, una manera que nosotros podríamos saber cuántos establecimientos son rurales y cuántos son urbanos es que vayamos aquí al costadito y nos entreguemos que 0 es urbano y 1 es rural. Vamos a corroborar que sea así, efectivamente. 0 es urbano y 1 es rural, perfecto. Vamos a ordenar el espacio y vamos a decir, ok, ¿cómo podemos obtener la cantidad de rurales y de urbanos? Lo que podríamos hacer, por ejemplo, para los rurales es que nosotros sabemos que si sumamos todos los que están acá, las únicas opciones son 1 y 0. Si los sumamos, van a entregar la suma de todos los que son unos. Podemos poner la suma de, y podemos llamar directamente URU, porque llamamos hacia nuestro rango. Si lo sumamos dice que son 490,
4.935 rurales. Pero ¿cómo sabemos cuántos urbanos hay si es que no podemos sumar los ceros? Lo que podríamos hacer en este caso sería que contemos todas las celdas de Uru y a esto le restemos la cantidad de rurales que hay. Y nos entrega que en el fondo hay 11.666 urbanos y hay 4.935 rurales. Entonces acá ya tenemos la pregunta 2. Después, seguimos con las preguntas. Sale, identificar el porcentaje de establecimientos educacionales rurales y urbanos del total. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver que si tenemos urbano tenemos 1.600, entonces necesitamos saber el porcentaje. El porcentaje sería igual la cantidad de urbanos dividido en la suma de estos dos valores que nos entrega el total. Y lo mismo si queremos hacerlo para abajo. Pero ojo, acá nos vamos a dar cuenta de algo. Nos dice 1. ¿Por qué nos dice 1? Porque al moverlo, el rango de la suma no lo habíamos fijado. Entonces es súper importante que volvamos al anterior, arreglemos nuestro rango, lo fijemos con los signos pesos y ahora sí podemos arrastrar y nos debería dar aproximadamente un 0,3%. Efectivamente porque, un 0,3 que sería un 30%. Después, tenemos que obtener la cantidad de matrículas urbanas y rurales. Ya. Acá lo que sigue entonces es, nos dicen que hay una línea, hay una columna que se llama matrículas totales, que esto es la cantidad de matrículas por colegio que existen. Y al mismo tiempo tenemos la cantidad rural, si sabemos si es rural o urbano. Entonces, una manera nosotros de obtener la cantidad de matrículas que hay, por ejemplo, las matrículas rurales, es multiplicando la columna de matrícula por la columna de rural y sumando esas multiplicaciones. Entonces para esto teníamos otra formulita que se llamaba la suma producto. Y la suma producto entonces vamos a hacer la de uru, punto coma, la de matrículas. Y esto lo que va a hacer es que nos va a multiplicar una a una las que nosotros vayamos necesitando. Entonces la cantidad de matrículas que hay para los colegios rurales son 281.543. Y si queremos hacer lo mismo para urbano, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque en urbano está por 0. Entonces si hacemos la suma producto nos va a multiplicar por 0. Lo que podemos hacer, eso sí, es de nuevo acá hacer la suma de todas las matrículas, restándole la cantidad de matrículas que corresponden a los rurales, que es el dato que vimos antes. Y acá nos dan esos dos valores. Por último, nos dice obtener los 3 números máximos de matrícula. Los números máximos teníamos el máximo, el primero, el segundo y el tercero. Para el primero podemos usar directamente máximo de uru. Y nos va, no de uru, sino que del rango de matrículas, que no le pusimos un nombre. Así que vamos directamente a seleccionarlo. Y nos entrega que el colegio que tiene más matrículas tiene 4.034. El establecimiento educacional que más matrículas tiene es ese. Después, si queremos encontrar el segundo, ya no podemos usar máximo, pero podemos usar el késimo mayor del mismo rango, pero que ahora sea el segundo. Y lo mismo para el tercero. Para esto podemos llegar y copiar. O también podríamos hacerlo directamente y en vez de llamar 2, ponemos acá esta casilla
fijamos lo primero y lo arrastramos. Entonces así nos va a sacar automáticamente del siguiente. Y por último tenemos encontrar el promedio de matrículas en los establecimientos. Entonces, para eso directamente podemos poner el promedio de matrículas y nos entrega que es de 219 matrículas por establecimiento. Espero les haya servido este video.